Al hablar de un texto periodístico, se hace alusión a un escrito que se deriva del ejercicio profesional periodístico a la comunicación social. Es decir, que hablamos de un texto cuyo objetivo es informarle al lector sobre un evento o una información que resulte ser de opinión pública. Con este texto no solamente hace que el lector adquiera una información, sino que también crea una opinión personal respecto a cualquier tema. Las características de los textos periodísticos son heterogéneos. Las temáticas que tratan pueden ser muy variadas, ya que pueden transmitir información política, económica, de importancia nacional o internacional. También pueden ser educativos, culturales, deportivos, etc. Por eso los medios periodísticos están divididos en secciones. También existen medios especializados que solo contienen textos sobre un tema específico. Por ejemplo, revistas culturales o revistas deportivas. Los textos periodísticos también son colectivos. Suelen ser evidentes que los receptores de los textos periodísticos son colectivos, es decir, que estos textos no están dirigidos a una sola persona. El autor también tiene un carácter colectivo, ya que además del periodista que escribió el texto, muchas otras personas participan de la publicación. Anteriormente, el receptor tenía pocas posibilidades de respuesta, como las cartas de lectores que eran mediadas por los editores. Hoy el público colectivo puede responder individualmente a través de las herramientas de interacción con que suelen contar los medios periodísticos. Diversidad de canales. Los textos periodísticos pueden ser publicados en diarios y revistas impresas, pero también en medios digitales, como vemos mucho hoy en día. Por otra parte, muchos periodistas transmiten sus textos a través de la radio o la televisión. También son lingüísticos icónicos. El código del texto periodístico siempre está compuesto por signos lingüísticos, pero puede ser escrito u oral, dependiendo del medio en el que se transmite. El texto puede además estar acompañado por imágenes, ya sean fotografías o diagramas, que afectan el sentido del texto. Por eso se trata de textos lingüísticos icónicos. La estructura del texto periodístico tiene la siguiente composición o estructura, valga la redundancia. Antitítulo: anuncia el tema en general. Título: sintetiza la tesis del artículo. Párrafo de llamado: anuncia el contenido del texto de manera llamativa para invitar a leer a la historia. Primer párrafo: se presenta el argumento principal y se llama la atención sobre la pregunta más importante de la historia: ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Segunda parte: se describe la situación, cuáles fueron los hechos y todo eso. Tercera parte: se establece el contexto de la historia. Cuarta parte: se inicia la presentación de las diversas interpretaciones de la historia con base en la diversidad de fuentes. Y el último párrafo: se concluye la historia y se presentan posibles criterios de interpretación. Entre los principales géneros periodísticos se distinguen tres grandes tipos: los informativos, los de opinión y los mixtos. Entre el género informativo se encuentra la noticia, que es un texto fundamental periodístico que consiste en el relato veraz de un suceso reciente y llamativo. También encontramos el reportaje, que es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema.
En los géneros de opinión se encuentra el artículo. Esta es la exposición o la argumentación que contiene pensamientos o la opinión de personajes reconocidos respecto a un tema concreto. También tenemos el editorial. Este es un artículo de fondo no firmado referente a un tema de actualidad expuesto con seriedad, que invita a la reflexión. La intención de esta es formar una opinión sobre un tema destacado. Y por último tenemos la columna, que es un comentario personal sobre un tema de actualidad y su finalidad es literaria. Género mixto, que sería información más opinión. Tenemos la crónica. Esta es una noticia ampliada que contiene la información de un suceso comentado por un periodista que recoge la información. Y también tenemos la crítica. Esta analiza acontecimientos culturales y de actualidad. Combina lo informativo, la opinión y el entretenimiento. Al momento de redactar un texto periodístico debemos de tener en cuenta varios aspectos para desarrollarlo de la mejor manera, de forma que el lector pueda comprender lo que nosotros queremos informar o dar a comunicar. Uno de los primeros pasos es escoger un tema de nuestro interés, tanto para nosotros como para el público a quien nos vamos a dirigir. Lo recomendable es un tema contundente y de actualidad, de forma que motiva al lector a seguir leyendo nuestro artículo. Lo segundo es identificar cuál será nuestro público. Si nuestro público va a ser joven del siglo XX, XXI, lo ideal es utilizar un lenguaje coloquial. Si nuestro público será personas especializadas o un público en general, podemos utilizar un lenguaje más formal. El tercer paso que tenemos que tener en cuenta es empaparnos del asunto, es decir, saber perfectamente de lo que vamos a hablar, tener una información clara y concisa, buscar fuentes confiables, información que sea verídica y interrogar. Muchas veces también es bueno interrogar a personas que tengan bastante conocimiento acerca de ese tema para hacer un texto periodístico más completo y más creíble. Vamos a agregarle opinión a nuestro texto periodístico, a pesar de que el texto periodístico, una de sus características es que está de una forma objetiva, es decir, está escrito en una forma muy neutra, una forma objetiva muy neutra. Sin embargo, existe una modalidad en la que nosotros podemos introducir nuestro punto de vista, pero sería muy riesgoso ya que podríamos caer en la crítica. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro punto de vista, nuestra opinión. Tenemos que tratar de no ofender a algún grupo de personas y ser muy cuidadosos y precavidos con lo que vayamos a decir. Otro punto que hay que tener en cuenta para desarrollar nuestro texto periodístico es tener un título contundente, bastante conciso, corto, potente, recomendable que sea afirmativo y de forma activa. ¿Para qué? Para cautivar la atención del autor. Podemos tener un texto periodístico con un contenido bastante interesante, pero si no tenemos un título que haga fuerza, que llame la atención para que nuestro público pues se interese en leer nuestro contenido, pues nuestro texto periodístico no va a ganar el reconocimiento o la cosecha que merece. Luego tenemos que dividir nuestro texto periodístico en 3 partes: inicio, desarrollo y conclusión. Nuestro primer párrafo tendría que dar respuesta a 5 Ws, que son siglas en inglés de qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Tenemos que responder a estas incógnitas en frases de forma clara y de fácil comprensión. En el resto del cuerpo de nuestro texto tenemos que dar detalles de los sucesos mencionados anteriormente con cada una de sus fuentes y sus antecedentes. Luego en la conclusión tenemos que dar final a nuestro texto periodístico. Otro aspecto que tenemos que hacer es releer nuestro texto periodístico. Muchas veces caemos en el error de no volver a leer lo que escribimos y podemos cometer errores como que las personas o el público a quien vamos a dirigir nuestro texto no comprendan con claridad lo que queríamos dar a comunicar, o simplemente errores tan comunes como la ortografía. Esto no solo aplica para textos periodísticos, sino también para algún blog en internet, cualquier cosa que vayamos a escribir, un trabajo o cualquier cosa que vayamos a publicar en las redes sociales. Ya luego de hacer este paso, accedemos a publicarlo.
Y así es como concluimos nuestro texto periodístico. Podemos publicarlo en una plataforma, en una red social o en nuestro blog o en un periódico escolar. Un texto filosófico es aquel que hace referencias acerca de un estudio filosófico, de manera que se revisan sus características y diferentes puntos de vista que existen respecto a él. Por lo general, un texto filosófico pertenece a la tipología textual del ensayo, es decir, es un escrito en el que se debate y argumenta sobre un tema específico. Este modelo presenta tres fases para la discusión, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es la afirmación de algo que lleva implícita una contradicción. Sin embargo, es lo que se afirma. La antítesis es justo lo que contradice a la tesis. La tesis es la negación de la afirmación o una forma de contradicción. Características de un texto filosófico. En primer lugar, la objetividad. Es lo que sobresale en un texto filosófico. Un texto de esta naturaleza no debe salirse del parámetro de la racionalidad. En segundo lugar, la claridad. Es un atributo que el lector agradecerá. Por otro lado, se debe utilizar materiales bibliográficos que apoyan las argumentaciones. Siempre es bueno citar a algunos autores o investigadores para que sean conocidos como adalides del tema escogido. La argumentación es fundamental. No basta con citar a grandes pensadores o investigadores de la filosofía. Quien escribe un texto filosófico debe opinar, debatir las ideas de esos autores con argumentaciones sólidas. Se pueden utilizar frases como Aristóteles dice que, sin embargo, yo opino que. También se puede utilizar. Considero que Descartes tiene razón cuando dice tal. Pero desde mi punto de vista, en fin, un texto filosófico es una especie de tribuna para opinar y confrontar ideas entre sí. ¿Cómo escribir un texto filosófico? Un texto filosófico discute y da tratamiento a un problema filosófico, lo cual se debe ser delimitado y explicado antes de ser solucionado. Lo más recomendable es plantear el problema filosófico en la introducción. Hay muchas maneras de motivar y presentar un problema filosófico. Citas, explicación de citas, ejemplos o contraste de posturas a propósito de un mismo asunto. En ocasiones, el problema filosófico le será dado por el profesor. Por ejemplo, cuando a usted se le pide que evalúe una propuesta o que defienda una posición, o que defienda su posición sobre tal tema. Ahora bien, cualquiera que sea el método de presentación del problema, el significado de los conceptos
involucrados en el mismo, debe ser claro. El problema de la libertad o libre albedrío queda explicado y motivado una vez se explique qué se entiende por actuar a la luz de que el autor se entiende el concepto de libertad. En pocas palabras, la motivación exitosa de un problema filosófico se requiere tener una claridad específica por parte del lector y del autor acerca del significado de los términos que usamos para aclarar el fenómeno. Los extranjerismos son palabras que un determinado idioma toma de otra lengua. Estos pueden aparecer porque en la lengua local existe un vacío, es decir, que no hay una palabra que decir de dicho significado, o también por influencia de otra cultura a través de los medios. Cabe resaltar que la mayoría de las veces cuando usamos extranjerismos lo hacemos por decisión propia y sustituyendo el lenguaje local. Es decir, que la mayoría de las veces realmente no son necesarios. A lo largo de toda la historia, todas las lenguas han tenido extranjerismos, porque estos enriquecen el lenguaje. Además, hacen ver al texto y a su autor más sofisticados. Con respecto a la escritura, la norma dicta que deben escribirse en letra cursiva y entre comillas si no están adaptados al español. Algunos ejemplos de extranjerismo son cheats, ketchup, email, cash, link, marketing, lady, paparazzi, hot dog, sandwich, tits, ok, boom, hacker, láser, cool y hippie. Por otro lado, los latinismos son palabras o expresiones latinas, es decir, que provienen del latín. Estas se usan en otras lenguas, sobre todo en contextos científicos, cultos o elevados. La presencia de latinismos se explica porque durante el apogeo del Imperio Romano, este ocupaba todos los países de la cuenca del mar Mediterráneo. Y se creó una lengua que se utilizaba para comunicarse con aquellos países en los que su lengua local eran muy diferentes. Hay que tener en cuenta que la etimología latina del español proviene del latín vulgar, es decir, del latín del Bajo Mundo. Aunque en el latín no se utiliza la tilde, los latinismos que se han incorporado al español se atienen a las reglas de acentuación e incorporan las tildes cuando sea necesario. Un ejemplo de ello es la palabra superávit, que significa cantidad de ingresos que supera los gastos. Es una palabra grave y que su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Además, se le coloca tilde porque no termina en N, S o vocal. Otros ejemplos de latinismo son ergo, que significa yo, a posteriori, que significa con posterioridad o luego de los hechos, a priori, que es previo a la experiencia, affidavit, que es testimonio dado legalmente bajo juramento, agenda, que proviene del latín, que significa cosas que se habrán de hacer, carpe diem, que significa aprovecha el día, alias, que es un seudónimo que se utiliza como sustituto del nombre, bis, que es reiteración, campus, que significa literalmente campo, cátedra, que en latín es un tipo especial de silla especialmente hecha de roca o de mármol. Al venir al español tomó dos significados distintos. El primero es la materia o facultad de un profesor universitario, o también puede ser un puesto de autoridad, ya sea un juez, obispo o un papa. Esto es todo, espero que les haya servido
Gracias.